السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से hoy, por la gracia de Allah, comienza el Ijtima anual de Majlis Ansarullah de Reino Unido. Con respecto a esto, me gustaría llamar la atención de los Ansar acerca de un asunto extremadamente importante y fundamental, y esto es el Salat. El Salat es obligatorio para todo creyente. Sin embargo, a la edad de 40 años, uno debería haber desarrollado y aumentado el sentido de conciencia del hecho de que con cada día que pasa, uno se va acercando hacia la muerte. En tal estado, debería aumentar la atención hacia la adoración de Allah y el Salat, puesto que se acerca el tiempo en el que uno deberá presentarse a sí mismo ante Allah el Todopoderoso, donde se llevará a cabo el ajuste de cuentas de cada una de nuestras acciones. Por tanto, en dicho estado, todo creyente, todo aquel que cree en la vida tras la muerte y en el último día, debería sentirse preocupado por estar entre aquellos que cumplen con los derechos de Allah el Todopoderoso, así como con los derechos de sus siervos, y de presentarse ante Allah el Todopoderoso mientras se esfuerza en cumplir con estos derechos en la mejor de sus capacidades. Siempre que Allah el Todopoderoso nos ha llamado la atención acerca de ofrecer el Salat, ha puesto énfasis en ofrecer el Salat con regularidad, ofrecer todas las oraciones a tiempo y ofrecerlas en congregación. El mandato es el de Qiyamus Salat, y Qiyamus Salat significa literalmente ofrecer el Salat a tiempo y en congregación. Sin embargo, se ha observado, los organizadores de Ansarullah también están analizando sus informes probablemente, y deberían hacerlo, que a pesar de que la edad de los Ansar es una edad de madurez y seriedad, no prestan atención a ofrecer el Salat en congregación,
en una manera que se pueda considerar suficiente. Por lo tanto, Ansarullah debería prestar más atención hacia esto, que todo miembro sea regular en las oraciones en congregación. Es más, todo Nasir debería analizar su propia condición y esforzarse para ser regular en las oraciones en congregación. Se debe realizar el máximo esfuerzo en ofrecer las oraciones en congregación, salvo en caso de enfermedad o discapacidad. Si no hay cerca una mezquita o centro para ofrecer la oración, entonces gente de una misma zona se puede congregar en la casa de una persona para ofrecer la oración en congregación, incluso si esta opción no está disponible. Entonces los miembros de un hogar deberían ofrecer las oraciones en congregación. Esto hará también que se desarrolle el sentido de conciencia hacia las oraciones en congregación entre los niños y los más jóvenes. Por lo tanto, Ansarullah será verdaderamente Ansarullah si desempeñan su papel en establecer la fe en Allah el Todopoderoso y actúan conforme a ello, y se aseguran de que otros también actúan de esta forma. Si no están llevando a cabo la adoración, lo cual es el objetivo de la creación de la humanidad, entonces no serán capaces de asegurarse de que aquellos que están bajo su responsabilidad actúan acorde a esto. O si no actúan acorde a esto y no se convierten en modelos a seguir, entonces son Ansarullah solo de nombre. Hoy no estamos librando una guerra con armas físicas donde uno necesite ayudantes. Al contrario, el Mesías prometido ha dicho que el arma que nos llevará a la victoria es la oración. Por lo tanto, para poder convertirse en Ansarullah, es necesario utilizar esta arma de la oración. Para ello, también es importante el utilizar esta arma acorde a lo que Allah el Todopoderoso nos ha enseñado. Únicamente cuando esto se cumpla, haremos entonces verdadera justicia al Bait del Mesías prometido. Él dice que si no prestáis atención a mis palabras y no infundís una reforma piadosa en vuestro interior, no tiene ningún sentido formar parte de mi Bait. Por lo tanto, todo Nasir debe examinar especialmente su propia condición y preguntarse hasta qué punto cumple en el ofrecimiento del namaz, de la oración, y si está estableciendo un ejemplo ante sus propios hijos. ¿Cuál es la condición de las oraciones que ofrece? ¿Ofrece las oraciones considerándolo únicamente como una obligación y carga? ¿O lo hace para obtener el agrado de Allah el Todopoderoso? El Mesías prometido ha llamado nuestra atención de manera repetitiva y en varias ocasiones hacia el tema de la oración y su vinculación, su sabiduría, la manera en la que se debe ofrecer y la filosofía tras la oración y su tiempo. Ahora voy a presentar algunos extractos de los escritos del Mesías prometido que dan a luz a la importancia y la sabiduría de las oraciones. En una reunión, el Mesías prometido explicó la razón por la que las oraciones deben ser ofrecidas con regularidad y puntualmente. Dijo: ofreced vuestras oraciones con total regularidad. Hay algunos que ofrecen únicamente una oración. Deberían recordar que no se puede exentar de las oraciones, y esto se aplica incluso a los mensajeros. Se narra en un hadith que un nuevo grupo visitó al santo profeta, la paz de Dios sea con él, buscando concesión para las oraciones. El santo profeta dijo que una religión sin implementación práctica no carece valor.
Por tanto, recordad este punto con atención y adoptad acciones que sean acordes a los mandatos de Allah el Todopoderoso. Una de las señales de Allah el Todopoderoso es que los cielos y la tierra permanecen intactos gracias a Él. Es decir, únicamente la voluntad de Allah el Todopoderoso permite el sustento de los cielos y la tierra. Sin su voluntad esto no sería posible. En ocasiones las personas cuya disposición se inclina hacia la naturaleza siguen a la naturaleza como su religión. Si no se respetan los principios de salud, entonces la rectitud y la pureza no pueden dar ningún beneficio. Es decir, la gente ha creado sus propias filosofías. Así que tened en cuenta que entre las señales de Allah el Todopoderoso, una es que a veces las medicinas resultan inútiles y no tienen ningún impacto sobre la salud, ni un médico especializado puede hacer nada. Sin embargo, si la voluntad de Allah el Todopoderoso está presente, entonces cualquier cosa puede transformarse y corregirse. Para conseguir esto es necesario desarrollar una relación con Allah el Todopoderoso, y la mejor manera es la adoración, y la adoración consiste en ofrecer el namaz. Luego, en otra ocasión, el Mesías prometido explicó la importancia y la realidad de la oración, su necesidad y el estado en la que uno debería rezar, y dice: el Mesías prometido dice, ¿qué es la oración? Es un tipo especial de súplica, y sin embargo, la gente lo considera como un impuesto de reyes. La gente no entiende qué necesidad tiene Dios de todo esto. Su ser está libre de todo deseo y por tanto, ¿por qué necesitaría las oraciones, el tasbih y el tahlil del hombre? De hecho, el hombre es únicamente quien obtiene beneficio de esto, ya que al hacerlo puede obtener su objetivo. Es decir, mediante las oraciones el hombre puede cumplir sus necesidades y deseos y cumplir con el propósito de su vida. Dice: estoy profundamente apenado al ver que actualmente no hay amor hacia la adoración, la rectitud y la devoción hacia la religión. La razón de esto es que la gente realiza las cosas de forma superficial, como costumbre, con un efecto venoso. Esta es la razón por la que el amor hacia Allah está disminuyendo. La gente no disfruta de la adoración como es debido. Todo lo que Allah el Todopoderoso ha creado en este mundo contiene un elemento de placer, gratificación, y es para que el hombre obtenga una satisfacción especial de ello. Una persona enferma no obtiene placer de una comida exquisita y sabrosa, y en su lugar le resulta desagradable o completamente sosa. Es decir, el sentido del gusto de una persona enferma se vuelve insípido y no puede disfrutar de nada. Dice: esto se observa normalmente en personas que están enfermas. De manera similar, aquellos que no obtienen placer en adorar al ser divino deberían de preocuparse por su enfermedad. Aquel que no encuentra placer en la oración también se considera enfermo, ya que, como he mencionado, Allah el Todopoderoso ha puesto un elemento de placer y gusto en todo lo que hay en este mundo. Allah el Todopoderoso creó a la humanidad para la adoración. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el hombre no encuentra placer y satisfacción en la oración? Ciertamente la adoración está impregnada de placer y satisfacción. Sin embargo, es necesario que alguien que pueda derivar este placer de ella. Allah el Todopoderoso declara: no he creado a los yin y a los hombres sino para que me adoren. Por lo tanto, es necesario que la forma más alta y suprema de placer y gozo esté presente en la adoración. Es decir, el punto extremo del placer debe hallarse en la adoración. De lo contrario, si Allah el Todopoderoso creó al hombre simplemente sin ningún propósito, o con este propósito pero sin ningún tipo de beneficio o placer, ¿cómo podría el hombre lograr este propósito? Podemos entender este punto a través de nuestra observación y experiencia cotidiana. Todos los alimentos que comemos o cosas que bebemos han sido creadas como provisiones para el hombre. Es decir, todos los alimentos y bebidas se han hecho para que el hombre los consuma. ¿Acaso él o ella no obtiene placer y deleite de esas cosas?
¿No posee una lengua en su boca para degustar y disfrutar estas cosas? ¿No ha hecho Dios el Todopoderoso cosas hermosas y exquisitas en el mundo, ya sea la vegetación, la naturaleza inorgánica, los fósiles, minerales, piedras, etcétera, las plantas, frutas, montañas o animales, de tal manera que obtenemos placer al observarlos? Ciertamente disfrutamos y nos deleitamos al ver estas cosas. Dice, ¿no sienten nuestros oídos felicidad al escuchar sonidos melodiosos y armoniosos? Entonces, ¿qué más razones requiere uno para demostrar que hay placer en la adoración? A continuación dice, Allah el Todopoderoso dice que Él ha creado al hombre y a la mujer como una pareja y los ha inclinado el uno hacia el otro. En esto no hay ninguna compulsión, sino que de nuevo hay un elemento de placer. Y si el objetivo fuera simplemente procrear generación tras generación, entonces el propósito nunca podría lograrse. Luego dice, entiendan bien que la oración no es una carga ni un impuesto, sino que hay placer y goce en ella. Y el deleite encontrado en la adoración es mucho mayor que todas las delicias y satisfacciones halladas en el mundo. Dice, al igual que alguien que está malo y enfermo está privado del sabor y del deleite derivados de la comida sabrosa, asimismo, aquella persona que no se complace en adorar al Todopoderoso es una persona pobre y miserable. Por lo tanto, aquel que no es capaz de obtener el goce en la oración es débil, negligente y perezoso, y por lo tanto está privado de las bendiciones de Allah el Todopoderoso. Cualquiera de nosotros que esté en este estado debe preocuparse mucho. Además, el Mesías prometido explica en qué consiste una oración real y cómo debe ser realizada. Dice, recordad que la oración es algo que adorna y mejora la vida mundana, así como la fe. Sin embargo, muchas veces las oraciones que uno ofrece incurren en una maldición. Allah el Todopoderoso dice, es decir, hay pues de los que oran, pero no se dan cuenta de lo que rezan. En otras palabras, ¿qué desdichados son los que ignoran la esencia de la oración? Las oraciones son algo que salvan a una persona de todas las formas de transgresiones y maldades, así como indecencias. Sin embargo, ofrecer oraciones verdaderas no está en manos del hombre. Más bien, la manera correcta de orar no puede lograrse sin la ayuda y el socorro de Allah el Todopoderoso. Una persona también debe rezar y suplicar constantemente y comprometidamente, y sólo entonces puede él o ella desarrollar un estado de humildad y orar con intensa devoción y llorar en sus oraciones. Para poder ofrecer la oración y adquirir una condición tal que una persona es capaz de abstenerse de todas las formas de maldad, se requiere un esfuerzo. Uno debe adquirir la bendición de Allah el Exaltado y por eso debe mostrar humildad y fervor. El Mesías prometido dice, por lo tanto, vuestros días y vuestras noches, en verdad, cada momento debe llenarse de oración. Por lo tanto, para obtener el placer y el deleite en la oración, uno debe adquirir la bendición de Allah el Todo Exaltado. Y para adquirir la bendición de Allah el Exaltado, uno debe postrarse ante Él y recordarle incluso mientras camina. Además, uno debe buscarle con humildad. Cuando una persona desarrolla tal condición, experimentará el deleite en las oraciones. Además, mencionando la razón y la solución de por qué una persona no experimenta placer en las oraciones, el Mesías prometido dice, observo que la gente es desatenta y débil en la oración porque desconocen la alegría y el placer de Allah, que Allah el Exaltado ha puesto en ella. Esta es una de las razones clave. Además, el descuido y la falta de atención en las ciudades y pueblos es cada vez mayor. Es decir, aquellos que viven en zonas pobladas, los que están ocupados, son aún más débiles debido a sus compromisos. El Mesías prometido dijo, por lo tanto, incluso el 50% de la gente no se inclina delante de su verdadero maestro con el máximo afán y el verdadero afecto. Sobre esto surge la pregunta de por qué desconocen ese placer y ni siquiera lo han experimentado. Tales mandamientos no se encuentran en otras religiones. Es decir, otras religiones no tienen tales mandamientos que les exija adorar regularmente. El Mesías prometido dijo, a veces sucede que estamos absortos en nuestros compromisos y el muazzin da el adán
y ellos no quieren siquiera escucharla, como si al hacerlo les doliera el corazón. Debemos sentir mucha lástima por estas personas. Cuando se realiza la llamada al Adán, la ignoran, o se acerca el tiempo para la oración y no le prestan atención. El Mesías prometido dijo que tales personas están en una condición muy lamentable. El Mesías prometido estaba sentado en una reunión y dijo: hay personas aquí que veis que sus tiendas están bajo las mezquitas, sin embargo nunca van a la oración. En otras palabras, no van a orar. Él dijo: por lo tanto deseo deciros que debéis suplicar a Dios el exaltado con el máximo fervor y pasión, diciendo: al igual que tú, oh Allah, nos has otorgado los diversos placeres de las frutas y otras cosas, dótanos también de una vez con el placer de la oración y la adoración. El Mesías prometido dice: en nuestra memoria se conserva lo que se come. Fijaros, cuando una persona mira con deleite a alguien hermoso, lo recuerda vivamente. Por otro lado, si uno ve un rostro poco atractivo o desagradable, entonces esa horrible apariencia se manifiesta en su totalidad. Además, ciertamente no se recuerda nada si no hay un impacto. Una persona se limita a recordar la belleza y la falta de atractivo según la lente con la que se mira. Sin embargo, si no se produce un impacto, se siente indiferente y no se recuerda nada. El Mesías prometido dijo: del mismo modo, la oración a los ojos de aquellos que no ofrecen oraciones es una carga impuesta por la que injustamente tienen que despertarse por la mañana, realizar la ablución en el frío, dejar su maravilloso sueño, así como varias otras comodidades, y ofrecerla. El Mesías prometido dijo: la realidad es que sienten aversión hacia la oración, son incapaces de comprenderla, no son conscientes del placer y la comodidad que se experimenta en la oración. Es decir, no tienen conocimiento del placer y la comodidad que se siente en la oración. El Mesías prometido dijo: ¿cómo pueden entonces sentir el placer en la oración? Dice: observo que cuando un borracho y un alcohólico no alcanza el placer de la intoxicación, bebe un vaso tras otro hasta que siente alguna clase de intoxicación. Una persona sabia y santa puede obtener beneficios de este ejemplo, y puede hacerlo siendo firme y regular en las oraciones y seguir orando hasta que experimente este deleite. Él debe seguir orando a Allah el Exaltado, diciendo: oh Allah, dótame del mismo placer y deleite en las oraciones que has puesto en otras cosas. A continuación dijo: debe ser firme y seguir orando hasta que experimente ese placer. Similarmente a un alcohólico que busca alcanzar un estado de placer en su mente y está convencido de adquirirlo, uno debe emplear su mente y todas sus facultades en obtener este gusto de la oración. Es decir, él debe emplear todas sus facultades en adquirir este placer y gusto en las oraciones. El Mesías prometido dijo: además, uno debe suplicar con una sinceridad y pasión equivalentes al menos al mismo grado de inquietud y agonía que la que siente el alcohólico para obtener dicho placer. Si uno lo hace de tal manera, es decir, si una persona reza para obtener este placer con agonía e inquietud, el Mesías prometido dice: si uno lo hace de tal manera, os digo ciertamente que obtendrá este placer. El Mesías prometido a continuación dice: en el momento de ofrecer la oración, uno debe también tener en mente los beneficios que ha obtenido a través de ella, así como las buenas obras. Allah el Exaltado dice: ciertamente las buenas obras alejan a las malas obras. Por lo tanto, uno debe mantener estas buenas obras y placeres en mente y rezar para obtener el rango de la oración de los veraces y de aquellos que hacen buenas obras. Dios el Exaltado dice, es decir, las buenas obras alejan a las malas obras. En otro lugar, el Exaltado dice que la oración salvaguarda a una persona de la indecencia y de la maldad manifiesta. Sin embargo, observamos que algunas personas, a pesar de realizar las oraciones, están involucrados en maldades. La respuesta a esto es que, a pesar de que observan la oración, lo hacen sin espíritu y honestidad. No hay espíritu en sus oraciones. El Mesías prometido dijo: meramente mueven sus cabezas como un ritual y una práctica rutinaria. Su espíritu está muerto. Allah el Exaltado no ha mencionado estas oraciones como hasanat.
Además, Allah el Exaltado ha usado la palabra hasanat y no as-salat, aunque tienen el mismo significado. Esto lo hace para guiarnos hacia la excelencia, esplendor y belleza de la oración, puesto que la oración es ofrecida con el espíritu de la honestidad y la oración que contiene la esencia de las bendiciones elimina las malas obras. Esa oración ciertamente elimina las malas obras. El Mesías prometido dice a continuación: no llamamos oración a sentarse y levantarse. La oración simplemente no implica sentarse y levantarse. Dice: la esencia y el espíritu de la oración es una súplica la cual se ofrece con placer y gusto. En relación a cómo obtener el espíritu y el objetivo de la oración, el Mesías prometido dice que los pilares de la oración, Ruku, Sajda, Qada, varias posturas de la oración formal, todas estas posturas han sido hechas parte de la oración con el fin de obtener y adquirir este objetivo y espíritu. El Mesías prometido dice: los pilares de la oración son de hecho formas espirituales de sentarse y levantarse. Una persona tiene que levantarse ante Allah el Exaltado, y el Qiyam también es uno de los protocolos que debe mostrar un sirviente. Cuando los sirvientes se reúnen con una persona de mayor rango, permanecen de pie como muestra de respeto. Por lo tanto, el Qiyam en la oración es una muestra de respeto. El Ruku, que es el segundo estado, representa la disposición de una persona a inclinarse en obediencia ante una orden. El Sajda indica absoluto respeto y la mayor docilidad y humildad que manifiesta el objetivo de la oración, de la adoración. Cuando una persona se postra, entra en un estado de no existencia y mayor docilidad y humildad. Este es el objetivo de la adoración, en la cual uno se postra ante Allah el Exaltado. El Mesías prometido dice: estas son las etiquetas las cuales Allah el Exaltado ha prescrito como recordatorio, y lo ha hecho de tal manera para permitir que el cuerpo conecte con el alma. De la misma manera que una persona demuestra física y aparentemente estos protocolos, también debería hacerlo en un sentido espiritual con su alma. Su corazón también debería realizar el Qiyam, Ruku y Sajda de la misma manera. El Mesías prometido dijo: aparte de estas expresiones espirituales y de acuerdo a los medios físicos, también se han prescrito unas posturas físicas. Ahora bien, si la postura física, que es un reflejo de las expresiones internas y espirituales, es una mera mímica, es decir, cruzar las manos, flexionarse, postrarse, si todo esto es meramente un acto insulso del sentarse y levantarse y una mímica, el Mesías prometido dice: y si uno intenta dejarlo de lado y lo considera una tarea ardua, decidme, ¿qué placer y gusto puede extraer de ello? Además, hasta que se obtenga un placer y gusto, ¿cómo puede probarse su realidad? Si una persona no experimenta el gusto y el placer, la realidad de la oración no puede ser probada. El Mesías prometido dijo: esto solo puede obtenerse cuando el alma entra en un estado de no existencia y absoluta humildad y cae ante el umbral divino. Por tanto, el alma también debe postrarse y caer ante Allah el Exaltado, como sucede con el cuerpo de una persona en el momento de la postración. Además, el alma también debe formular las palabras que son formuladas por la lengua y también deben ser formuladas por el corazón. El Mesías prometido dijo: es entonces cuando se obtienen un placer, una luz y un confort. Dice: deseo explicar esto más a fondo. Un ser humano se forma únicamente cuando pasa por varias fases, es decir, primero es una mera gota. De hecho, incluso antes de esto, todos los componentes y diferentes elementos de la gota se unieron formando un feto y posteriormente un bebé, pasando a través de varios estados. Entonces se desarrolla en un hombre joven y posteriormente envejece. En resumen, cuando testifica a la providencia de Allah el Exaltado en todos estos estados, los cuales han sido sobrellevados en diferentes momentos, y cuando retrata esto en su mente en todo momento, será cuando sea capaz de mostrar una subordinación paralela a la providencia de Dios.
Cuando una persona reflexiona acerca de cómo fue creada, las diferentes fases por las que pasó, cómo creció y cómo Allah el Exaltado le nutrió y le crió, solo entonces una persona puede pensar en cumplir con los deberes de su servicio a Dios de la manera correcta, y solo así podrá pensar en llevar a cabo y desempeñar las tareas de un verdadero abd. El Mesías prometido dice: por lo tanto, el objetivo de experimentar el placer y el gusto por la oración puede únicamente obtenerse cuando se desarrolla una relación entre el servicio de uno y la providencia de Dios. Hasta que una persona no aniquile su propio ser o se declare como no existente, es decir, considerarse sin valor alguno e insignificante, que es el requerimiento de los atributos de la providencia de Dios, no le serán otorgadas sus bendiciones. Si deseáis adquirir las bendiciones de Allah el Exaltado, debéis mostrar absoluta servidumbre a Dios. El Mesías prometido dijo: si uno lo hace de esta forma, experimentará un placer de un rango tan elevado que no tiene equivalente. En este estado, cuando el alma de una persona se encuentra completamente humillada, fluye hacia Dios al igual que una fuente y rompe los lazos con todo lo existente aparte de Allah. Es decir, corta todas las uniones con todo lo que existe aparte de Allah. Dice: en ese momento el amor por Allah el Exaltado desciende sobre él. En el momento de esta unión, un estado especial surge como el resultado de estas dos pasiones: la pasión de la providencia de Dios desde arriba y la pasión de la servidumbre desde una persona desde abajo. Cuando se forma tal lazo, la providencia de Allah el Exaltado se llena de pasión, así como la servidumbre de una persona. Cuando estos dos se forman en unión, el Mesías prometido dice que en ese momento un estado único aparece. Dice: esto es lo que se llama salat. Es decir, este estado único de salat surge cuando se forma el lazo entre la providencia de Dios y la servidumbre de una persona. El Mesías prometido dice: por tanto, esta es la oración que elimina las malas obras. Allah el Exaltado dice que la oración de este rango elimina y erradica las malas obras y vicios. Entonces dice: además deja en su lugar una luz y una iluminación que sirve como fuente de luz para proteger a aquel que busca a Dios de los peligros del camino y sus momentos de dificultad. Sirve como una luz, como una antorcha. Además le hace más atento y le salvaguarda de todo tipo de ramas, espinas y piedras que puede encontrarse en el camino. Esta es la condición por la cual se dice: esta es la condición por la cual se dice, esto es porque tiene una fuente de luz no en su mano, sino en su corazón. Y este estado solo se obtiene a través de una completa humillación. La aniquilación del alma y una obediencia completa. Cuando alguien es capaz de alcanzar este estado, no le es posible ni tan siquiera pensar en la maldad, la indecencia ni en la desobediencia. No es posible para él rechazar la verdad. Por lo tanto, de esta manera es capaz de alcanzar tal estado de deleite y satisfacción cuya magnitud es imposible describir en palabras. Luego, al profundizar en el tema de que un verdadero creyente digno nunca se postra ante nadie excepto Allah el Todopoderoso, como debe ser, y también se abstiene de dar la importancia que Allah se merece a ningún otro, el Mesías prometido dice: otro aspecto que me gustaría comentar es que el salat, todo aquello que puede considerarse como salat, solo puede obtenerse a través de la oración. Adorar a alguien distinto de Dios está totalmente en contra del honor de un creyente digno, porque el honor de la oración es solo para Dios, a menos que una persona no se aniquile a sí misma y únicamente busque e implore a Allah. Nunca podrá considerarse como un verdadero musulmán y un verdadero creyente. La esencia del Islam consiste únicamente en que todas las capacidades internas y externas de una persona deben postrarse en el umbral del Todopoderoso. Al igual que los grandes motores controlan muchos componentes individuales,
a menos que una persona también haga que sus acciones sirvan a este motor tan poderoso, no será capaz de creer en la divinidad de Dios y no podrá ser considerado un verdadero Hanif. Tal y como se menciona en la oración, que dice: he dirigido mi rostro hacia Él, que ha creado los cielos y la tierra. A la vez que recita estas palabras, debe inmediatamente empezar a centrarse en la oración. Cuando alguien declara que ha dirigido toda su atención a Dios y afirma que es uno de los que adora al Dios único, entonces debe dirigir toda su atención a Él. El Mesías prometido continúa diciendo: si sus acciones son un reflejo de sus palabras, entonces ciertamente es un musulmán, es un creyente y una persona que se inclina ante Dios el Todopoderoso. Sin embargo, la persona que suplica a otros seres distintos a Dios y se inclina hacia ellos debe recordar que realmente está entre los desafortunados y los desfavorecidos, porque se acerca la hora cuando no podrán postrarse ante Dios verbalmente ni físicamente. El Mesías prometido dice además: una razón por la que no nos sentimos atraídos hacia la oración y por la que no nos sentimos perezosos es que cuando una persona se inclina hacia otros seres aparte de Allah, su alma y su corazón se inclinan hacia ellos también. Al igual que cuando fuerzan las ramas de un árbol a inclinarse hacia una dirección en concreto, y como resultado el árbol siempre tiende a inclinarse en esa dirección debido al sustento. Por lo tanto, esto es un asunto muy grave, que alguien abandone la oración o muestre debilidad a la hora de ofrecerla, mientras que a la vez depende de otros seres además de Allah, puesto que ese individuo comienza a alejarse, al igual que el árbol cuyas ramas se inclinan hacia una dirección y acaba creciendo en esa dirección. Luego Allah hace descender una rigidez sobre su corazón que lo solidifica como una piedra, así como las ramas del árbol no pueden torcerse para que se doblen en otra dirección. A medida que pasan los días, su corazón y su alma se alejan cada vez más de Dios el Todopoderoso. Además, el hecho de que una persona suplique a otro ser distinto de Dios es un asunto muy grave y algo que hace que nuestros corazones se sobrecojan. Por eso es tan importante que establezcamos y hagamos que el salat sea una característica constante de nuestras vidas, para que inicialmente se convierta en un hábito permanente y para que la ideología de dirigirnos hacia Allah se arraigue en nuestro interior. Luego, gradualmente, llegará un momento en el cual una persona heredará la luz y un placer en el estado de completa autoaniquilación, y entonces se distancia de todo lo demás y rompe con todas las ataduras y se somete solo a Dios el Todopoderoso. En ese momento el hombre recibe una luz y obtiene la tranquilidad. El Mesías prometido además dice: quisiera subrayar una vez más que el lamento que no sea capaz de encontrar las palabras para describir los males de inclinarse hacia alguien que no sea Dios. La gente se postra ante los demás y los halaga, lo cual enciende el honor de Dios el Todopoderoso, ya que esta es la oración de las personas mundanas. Así Dios el Todopoderoso se aleja de tal persona y lo aparta hacia un lado. He expuesto el asunto de una manera simplificada, aunque esta no es la verdadera realidad, pero es fácil de comprender con este ejemplo, que el honor de un hombre con dignidad no toleraría a otra persona que formara una relación con su esposa. En tal caso, la consideraría digna de muerte a su esposa deplorable, y esto en ocasiones incluso sucede. Semejante es la pasión y el honor del divino. Dios el Todopoderoso es un ser altamente honorable. La adoración y la oración están reservadas para su ser. Él no aprueba que alguien más sea adorado o que se le suplique. Por tanto, escuchen y recuerden bien que inclinarse hacia alguien aparte de Allah es cortar su relación con Él. Se declare oración o tauhid, es lo mismo, porque la oración es el nombre de la proclamación de la unidad de Dios. Ambas en tales circunstancias carecen de bendición y son vanas y están vacías de humildad y no se persiguen con un corazón que se incline a Dios. Luego, con respecto a alguien que desarrolla otros pensamientos en sus oraciones,
como alguien que ocasionalmente desarrolla otras inclinaciones durante la oración, el Mesías prometido declara: aquellas personas que no centran su atención completamente en Dios el Todopoderoso en las oraciones son las que desarrollan muchos otros pensamientos. Observad a un criminal cuando se encuentra ante un juez, ¿desarrolla otros pensamientos en su mente? El Mesías prometido profundiza en este tema diciendo: es imposible para él desarrollar ningún otro pensamiento. Toda su atención está enfocada hacia el juez, aguardando el pronunciamiento del veredicto. En tal condición, él es completamente inconsciente de su propia existencia. De la misma manera, si el hombre se vuelve a Dios con un corazón sincero y cae sobre el umbral del Todopoderoso con un corazón piadoso, ¿cómo es posible que Satanás nunca introduzca pensamientos en su mente? Estos días, debido a la afluencia del ateísmo, las personas tienen ciertas preguntas en sus mentes, tal como por qué uno debe orar o si Dios está en necesidad de nuestras oraciones. El Mesías prometido dice: Dios el Todopoderoso es autosuficiente y no necesita oraciones, sino que somos nosotros los que necesitamos la oración. Entonces el Mesías prometido declara: uno debe tener en cuenta el hecho de que cuando uno ofrece la oración, no se adhieren a ella debido a la idea de que Dios el Todopoderoso necesita nuestras oraciones. Dios el Todopoderoso no necesita ninguna de nuestras oraciones porque Él es autosuficiente e independiente de todos los mundos. No depende de nadie. A través de esta, es decir, la oración indica que el hombre es quien necesita la oración. Hay un secreto escondido en el hecho de que el hombre está siempre en búsqueda de las cosas que lo beneficiarían. Es por eso que busca la ayuda de Dios el Todopoderoso, ya que es un hecho innegable que forjar una conexión con Dios el Todopoderoso es equivalente a ganar algo que es verdaderamente beneficioso. Incluso si el mundo entero se convierte en el enemigo de tal individuo y se propone destruirlo, incluso entonces nada puede hacerle daño. Por el bien de tal individuo, incluso si Dios el Todopoderoso tiene que destruir a cientos de miles de personas, Él lo haría, para salvar a ese individuo que aniquilaría a miles. ¿Cómo triunfaron los compañeros? Explicando sobre esto, el Mesías prometido dice: ninguna espada puede ganar los corazones excepto la espada de la sinceridad. Los compañeros lograron el triunfo debido a estas cualidades, y esto no puede lograrse solo a través de la palabra. El Mesías prometido afirma además: hoy en día no hay resplandor espiritual que se refleje de sus rostros y no hay ninguna espiritualidad o percepción divina en ellos. Carecen de la visión del significado del salat y en consecuencia se hallan privados de la luz espiritual que se recibe a través del salat. Consideran el salat como una carga. El Mesías prometido dice además: Dios el Todopoderoso no es cruel. La realidad es que sus corazones no son sinceros. Las acciones que se realizan como una rutina o práctica usual no tienen ningún beneficio. El Mesías prometido describe aquí el estado general de las personas en su época. No obstante, con la gracia de Dios el Todopoderoso existe mucha gente en la Yamad que observa sus oraciones con gran sinceridad. Sin embargo, tenemos aquí una lección importante y una advertencia y debemos ser conscientes de ello. El Mesías prometido además dice: no se debe deducir de lo anterior que estoy rebajando el estatus del salat. Sin embargo, debemos preguntar a los que observan el salat, cuya mención se recoge en el Sagrado Corán, y al que se considera el medio para conseguir la progresión espiritual, si acaso conocen el significado de lo que recitan en Surah al-Fatiha. Hay quienes han estado practicando el salat durante los últimos 50 años, pero cuando se les pregunta, vemos como muchos son totalmente ignorantes de su significado y verdadera importancia, a pesar de que la sabiduría que contiene es superior a todas las formas de conocimiento secular. Para adquirir el conocimiento mundano trabajan y hacen grandes esfuerzos, pero cuando se trata del salat son tan negligentes que simplemente lo expresan como si recitaran una mantra. Esta es la condición que se observa en el mundo de muchos musulmanes. El Mesías prometido dice: de hecho os digo que no dejéis de ofrecer súplicas en vuestro propio idioma durante el salat. Ciertamente cada uno puede ofrecer sus súplicas en urdu, panjabi, inglés o cualquier otro idioma que hable. Sin embargo, es obligatorio leer las palabras prescritas de Dios Todopoderoso y no añadir en ellas nada por nuestra cuenta. Recitarlas tal cual y tratar de entender sus significados. Del mismo modo, recitar también las oraciones prescritas. Sin embargo, después de la recitación del Sagrado Corán y de las oraciones prescritas, podéis pedir a Dios el Todopoderoso lo que deseéis en cualquier idioma. Él tiene conocimiento de todas las lenguas, las escucha y las acepta. El Mesías prometido dice a continuación: si deseáis buscar el placer y la felicidad en vuestro salat, entonces es necesario que ofrezcáis algunas súplicas en vuestro propio idioma. Sin embargo, se observa que a menudo que se ofrece el salat simplemente repitiendo las posturas físicas y solo después se empieza a suplicar. Esto es común entre los musulmanes no ahmadís de muchos países musulmanes. Ofrecen el salat a toda prisa y a continuación levantan las manos para suplicar. El Mesías prometido dice:
De esto es evidente que consideran al salat como si fuera un impuesto ilegal, y si muestran algún tipo de sinceridad es solo después de haber completado el salat. No se dan cuenta de que el salat es realmente en sí mismo la oración que os ofrece con gran humildad, sinceridad y fervor. Solo la oración constituye la clave para alcanzar grandes metas y es el primer paso para abrir la puerta de la gracia de Dios el Todopoderoso. El Mesías prometido dice: no produce ningún beneficio ofrecer simplemente el salat como un rito o práctica rutinaria. De hecho, no solo Dios el Todopoderoso no acepta tales oraciones, sino que manifiesta su ira y maldice a quienes ofrecen la oración de esta manera. Es el mismo Dios Todopoderoso quien dice: ay de aquellos que rezan. Y esto es lo que respecta a aquellos que ignoran la verdadera esencia del salat y su significado. La lengua de los compañeros era el árabe y de este modo tenían un profundo entendimiento de su verdadero significado. Sin embargo, para nosotros es esencial entender su significado y así hacer que nuestras oraciones sean placenteras. Pero estas personas piensan que ha venido otro profeta y ha derogado el cumplimiento de la oración. El Mesías prometido se refiere aquí a los que le calumnian. Dicen que cuando les dice que haga las súplicas en su propio idioma, afirman que él ha traído una ley nueva. El Mesías prometido dice: Dios el Todopoderoso no se beneficia, pero el ser humano sí, ya que tiene la oportunidad de presentarse ante la corte divina. A uno le concede el honor de ser capaz de someter sus súplicas ante él, y mediante estas plegarias se puede buscar la salvación de muchas dificultades. Estoy asombrado de ver cómo la gente puede vivir una vida donde pasan tanto sus días como sus noches inconscientes del hecho de tener un Dios. Recordad que esa persona morirá en el pasado y en el futuro. Dice: les doy un consejo muy importante y desearía que este consejo entrase en los corazones de la gente. La vida pasa muy rápidamente, por lo tanto abandonad la pereza y dedicaros a hacer fervientes súplicas. Realizad súplicas a Dios en aislamiento para que Dios el Todopoderoso proteja vuestra fe y esté contento con vosotros. En otra ocasión, aconsejándonos sobre la oración, el Mesías prometido dice: y en cuanto a aquellos que se esfuerzan en nuestro camino, seguiremos guiándolos en nuestro camino. Es decir, debéis esforzaros al máximo y alcanzad vuestra meta final. Debéis esforzaros y hacer la yihad. El Mesías prometido declara que la búsqueda del arrepentimiento y perdón son los medios para alcanzar a Dios. Así pues, debéis reflexionar sobre esto. Dios el Todopoderoso afirma que cuando uno hace un esfuerzo en su camino, entonces Él les guía hacia el camino recto. El Mesías prometido dice: Dios el Todopoderoso no reprime a nadie. Después de todo, los filósofos y los santos surgieron de entre los propios musulmanes. Incluso hoy las puertas de su misericordia no están cerradas. Desarrollad un corazón puro, observad las oraciones de una manera excelente y seguid orando y cumplid nuestras enseñanzas, y nosotros también oraremos por vosotros. Recordad que nuestra práctica es exactamente la misma que la del santo profeta y sus nobles compañeros. Hoy en día los santos religiosos han introducido todo tipo de innovaciones dañinas en la fe a las que nos oponemos, como los servicios diarios autoimpuestos de ciertos rituales y repeticiones frecuentes de fórmulas piadosas, etc. Hay mucha gente que nos pregunta oraciones específicas o prácticas particulares. Sin embargo, lo principal es la oración. Cada Ahmadi debe centrarse completamente en el salat. El Mesías prometido dice: el método apropiado que se establece en el Islam es que uno debe leer el Sagrado Corán y reflexionar diligentemente sobre su significado y cumplir lo que dice. Por otra parte, observar la oración con completa atención y continuar suplicando con arrepentimiento y avenencia. Por lo tanto, solo la oración nos permite alcanzar la cima espiritual. Si uno consigue esto, entonces lo tiene todo. La oración que conduce a uno a la cima espiritual es la que derrita el corazón del que está ante la presencia de Dios el Todopoderoso. Junto con el salat obligatorio, el Mesías prometido también llamó nuestra atención a ofrecer el tahajjud. La organización de Axilat de Ansarullah debe mostrar especial atención a esto. El Mesías prometido dice: si todos los esfuerzos de esta vida se agotan en las actividades mundanas, entonces ¿qué habréis acumulado para el más allá? Si gastáis toda vuestra respiración y toda vuestra vida en la búsqueda de los asuntos mundanos, entonces ¿qué es lo que habréis acumulado para el más allá? El Mesías prometido dice: esforzaros especialmente en despertarse para la oración de tahajjud y realizadla con gran deleite y afán. Durante el día estáis expuestos a dificultades porque vuestros trabajos interfieren con vuestras oraciones. A veces uno se enfrenta a estas dificultades y a veces el tiempo de la oración se pasa. Sin embargo, el Mesías prometido dijo: Dios el Todopoderoso es el proveedor. El salat diario debe hacerse a tiempo. Las oraciones de Zohor y Asr a veces pueden ser combinadas. Dios el Todopoderoso sabía que habría algunas personas que son débiles, por lo tanto nos ha dado esta clemencia, pero esta clemencia no se permite la combinación de 3 oraciones. Al igual que la gente tiene que enfrentarse a dificultades en sus carreras profesionales y en otras circunstancias, e incluso son amonestados por sus jefes, cuán grandioso sería si la gente también pasara dificultades por el amor de Dios el Todopoderoso.
Si uno está dispuesto a enfrentarse a grandes dificultades en sus actividades mundanas, entonces ¿qué problema hay si uno tiene que pasar algunas dificultades para cumplir con la obligación del Salat? El Mesías prometido afirma: es una gran bendición de Dios el Todopoderoso que, a través de su santo profeta, nos haya revelado el camino que conduce a las doctrinas perfectas y completas sin que tengamos que trabajar ni hacer ningún esfuerzo. Él ha mostrado el camino sin que tengamos que trabajar ni hacer ningún esfuerzo. Muchos eruditos todavía están privados de esta sabiduría que se os ha mostrado a vosotros en esta época. Dios el Todopoderoso ha revelado este camino a los Ahmadis porque ellos han aceptado al Mesías prometido. Por lo tanto, ser agradecidos a Dios el Todopoderoso por esta bendición y recompensa, y expresar vuestra gratitud con un corazón sincero. Y después de haber creído en estas doctrinas perfectas, el siguiente estado consiste en adoptar las prácticas justas. Beneficiaros de vuestro estado actual y suplicad para que permanezcáis firmes en estas doctrinas. Los actos de culto que están incluidos en el siguiente estado son el zakat, salat, etc. Por ejemplo, reflexionad sobre el salat. Ha entrado en este mundo y no es un producto de este mundo. El santo profeta afirmó: por lo tanto, explicando cómo podemos alcanzar la creencia en el verdadero Tawhid, el Mesías prometido dice: la creencia del Tawhid solo puede ser perfeccionada cuando creamos que solo Dios es quien puede cumplir con todos nuestros deseos y que Él es la esperanza final de todas nuestras enfermedades. Este es el verdadero significado del credo. No hay nadie digno de adoración excepto Allah. Los sufis han tomado la palabra Allah como el verdadero amado, el único objetivo y digno de adoración. El Mesías prometido dice: de hecho, hasta que una persona no está firmemente establecida en el Tawhid, la verdad y la grandeza del Islam no se enraiza en él. Regreso a mi tema inicial y os digo que el placer y la alegría del salat no pueden disfrutarse hasta y a menos que uno evite todas las intenciones impuras y sucias, a menos que una persona se libere de su ego y de su arrogancia y la reemplace por un estado de no existencia y humildad. No puede llegar a ser un siervo veraz de Dios, y el mejor maestro y remedio para enseñar la servidumbre perfecta es el salat. Os repito que si desean establecer una verdadera relación con Dios, aferraos al salat de tal manera que vuestro cuerpo y vuestra lengua y las intenciones de vuestras almas se conviertan todas en una encarnación del salat. Que Dios el Todopoderoso nos permita a cada uno de nosotros permanecer firmes en el verdadero Tawhid y proteja nuestro salat y experimentemos su deleite. En lugar de hacer que el de los demás nuestro ídolo, debería ser solo Dios el Todopoderoso, a quien creamos verdaderamente digno de adoración. Me han informado que en el sitio donde el Ijtemá de Ansarullah tendrá lugar, tal vez no sea posible organizar las oraciones de Maghrib e Isha porque tienen que desalojar el pabellón a una hora particular por la tarde. Si eso es así, la administración debe hacer arreglos para realizar la oración congregacional en otro lugar y llevar a todos allí. Y en el futuro, la organización auxiliar de Ansarullah debe celebrar su Ijtemá en un sitio donde puedan realizar las 5 oraciones. En cualquier caso, que Dios el Todopoderoso les conceda un Ijtemá exitoso y podemos llegar a ser verdaderos adoradores de Dios. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر